Bien, bien chicos, entonces darles nuevamente la bienvenida y pues vamos a dar inicio a esta primera sesión, ¿no? Que corresponde pues a lo que son los extractores inyectores de aire, ¿no? Nosotros conocemos en toda planta pues tenemos prácticamente extractores inyectores de aire, ¿no? Donde pues esto obviamente nosotros podemos hacerlo mucho más dinámico automatizando el tema de la inyección de aire o hacer un control de temperatura. Normalmente he visto pues en áreas, lo hemos visto creo yo, en plantas, ya que la mayoría estamos ahí en el ámbito laboral, en un cuarto ya sea de calderos, un cuarto de grupos electrógenos, o en una sala de compresoras, o en una subestación también, ¿no? En la subestación normalmente se encuentran estos inyectores extractores o en cualquier ambiente cerrado con el objetivo de tratar de inyectar aire, ¿no? No refrigerar, esos son dos conceptos distintos, ¿no? Nosotros queremos refrigerar, pues ya ahí entra pues los famosos chillers o los famosos pues estas compresoras o unidades condensadoras, ¿no? Estas unidades condensadoras donde tenemos nuestro evaporador, ¿no? Todo el sistema de refrigeración. Estos son para refrigerar, en este caso no, estos son inyectores de aire donde a veces pues ponemos un controlador de temperatura, ¿no? Este controlador de temperatura eh, tenemos una termocupla, ¿no? Donde nosotros podemos setear el set point, ¿no? A qué temperatura quiere llegar para que pues tanto el inyector como el extractor estén trabajando. El tema de hoy vamos a ver algunos conceptos básicos, ¿no? Seguramente ustedes ya conocen, pero vamos a reforzar ello y también lo que se trata, ya que somos un grupo pequeño, es tratar de compartir información, ¿no? Compartir experiencias, capaz ustedes han tenido experiencias o lecciones aprendidas, ¿no? En los diferentes proyectos o diferentes puestas en marcha o en una parada de planta, una parada de una línea, cuando se hace el mantenimiento mayor o mantenimiento completo, pues ahí también se ganan muchas lecciones aprendidas. Vamos a las partes de los equipos que conforman estos extractores inyectores. Si bien el equipo más crítico en estos extractores inyectores, creo que todos coincidimos que es el motor eléctrico, ¿no? Este motor eléctrico de corriente alterna, o el más común que todos nosotros vemos en planta, estos motores tipo jaula de ardillas, ¿no? Pero también hay otros componentes como son el tema de los ventiladores, ¿no? O los impulsores, ¿no? El tema de los ductos, todo lo que involucra ya la soportería, ¿no? Los ductos, la campana, ¿no? Y vamos a ver también el procedimiento de mantenimiento. ¿Cómo es el procedimiento de estos extractores inyectores? Si bien prácticamente, en pocas palabras, podríamos reducir que solamente es una limpieza, ¿no? Ya sea exterior, pero hay mucho más que el procedimiento de mantenimiento, hay que hacer una limpieza o medición del consumo de estos motores o el megado de estos motores, ¿no? Ya que, como les comenté, el más crítico con estos extractores inyectores, lo más crítico es este activo que es el motor, ¿no? Este motor tipo jaula de ardilla, motor AC. Entonces, normalmente el procedimiento que se realiza, la parte eléctrica, estamos enfocándonos a la medición de la, con una pinza perimétrica, ¿no? Lo que es el consumo del amperaje, si hay un desfase de amperaje. Y de ahí, pues, el tema del voltaje, la resistencia, y el otro parámetro importante es el megado, ¿no? Megar las bobinas del motor, de repente están bajo aislamiento, ¿no? Tratar de rebobinar. Todo ello vamos a ver. Pero es la parte eléctrica. Ahora, ¿qué involucra la parte mecánica? La parte mecánica involucra, pues, de repente, este motor tiene pata coja, ¿no? ¿Qué es una pata coja? ¿No? Una pata coja pues, es como una silla, no está nivelada, ¿no? Hay una pata que está sobre de las otras tres patas, ¿no? Entonces podríamos poner lainas, capaz, o de repente tenemos un extractor que la transmisión es mediante poleas y mediante fajas. Entonces, de repente están desalineados, hay que alinearlos. De repente hay que cambiar la faja. Las fajas están cuarteadas o están resquebrajadas por el calor, ¿no?
o capaz no están bien tensadas. Que otro más puede ser la parte mecánica, de repente el impulsor. El impulsor, ¿no? Este impulsor de repente está desbalanceado, y de ahí viene el tema del balanceo dinámico, ¿no? Que es un curso pues, muy aparte. En otros temas podemos hacer el procedimiento, pues ya vienen las herramientas ya predictivas, que también vamos a tocar un poco de ello, ¿no? Las herramientas predictivas como son el análisis vibracional de estos motores, normalmente se toman los puntos de apoyo que son en los rodamientos, el análisis termográfico también, y así, los diferentes análisis como es el análisis de ultrasonido. Y vamos a ver el checklist de mantenimiento, ¿no? ¿Cuál es lo que se revisa en un extractor o un inyector de aire? ¿No? Todo lo que le había comentado. Y lo que nos interesa, creo que a la mayoría de ustedes, que justo es lo que creo que la mayoría ha venido en estos cursos para poder ver estos informes técnicos, ¿no? Y no solamente informes técnicos de mantenimiento, yo le llamo tradicional, ¿no? Los mantenimientos tradicionales son los mantenimientos que normalmente en toda planta puede hacerlo, ¿no? Normalmente en toda planta tenemos un área, alguna planificación un correctivo planificado o un preventivo, ¿no? Un plan de mantenimiento preventivo. Pero ya un mantenimiento predictivo no tienen la mayoría de plantas, ¿no? Ya que eso necesitan, pues, adquirir activos como son un analizador de vibraciones, como es una cámara termográfica, ¿no? De repente por ahí un alineador láser, ¿no? O de repente un equipo balanceador dinámico. Entonces, estos informes técnicos también están incluidos y creo que yo tengo preparados. Incluso ya le compartí todo el material que compartió la gente de administración para que puedan trasladar estos informes también predictivos. Ahí creo que sí, unos informes predictivos y algunos informes de balanceo dinámico, que seguramente lo vamos a ver más adelante. Bien, iniciamos con los objetos básicos. Como les comenté al inicio, ¿no? Nosotros vamos a ventilar. Con estos equipos extractores e inyectores se va a ventilar, no se va a refrigerar. ¿Ya? Entonces, para nosotros poder refrigerar, tenemos que tener estos equipos que ustedes ven acá en la imagen. En esta segunda imagen. ¿Qué tenemos acá? Pues tenemos un evaporador. Estos normalmente vienen de 12 ventiladores, ¿no? Vienen de 3, de 4, dependiendo de la capacidad que tiene, ¿no? Y por acá hay un tubo, este es el tubo de la purga, ¿no? O del condensado que se genera, todo el líquido que gotea. A veces se han dado cuenta, a veces en su refrigeradora, a veces pues, hay goteos por el condensado. Entonces todo este líquido, obviamente, para que no digamos, embarre en la planta, ¿no? Se pone esta tubería de purgado, una tubería de PVC, y ya esto se va conectado pues al drenaje, ¿no? Al drenaje de la planta. Tenemos estas famosas unidades de condensadoras, estas son unidades de condensadoras, ¿no? Y los famosos pues también los chillers, ¿no? Normalmente en dónde nos encontramos esto, podemos encontrarlo en planta, sí, ¿por qué no? Si tenemos un área de repente de conservación, creo que en algunos casos, creo que hay por ahí, a ver, la mayoría creo que está en el área de alimentos, seguramente tendrán ahí estos famosos unidades condensadoras, ¿no? Para su área de conservación, ¿no? De repente tiene un área de conservación, un área donde pues tiene que estar en un ambiente, una temperatura, el ambiente tiene que estar a una temperatura de 3 grados, 1 grado, ¿no? 1 grado, hasta 7 grados, 15 grados, pues obviamente con estos evaporadores y unidades condensadoras, pues, se puede llegar al tema de refrigerar, ¿no? Ahora, ¿en qué otras industrias podemos verlo? Ya a nivel mucho más crítico, digamos así, o bajo cero. También hay industrias que trabajan bajo cero. ¿Ya? He tenido la experiencia de trabajar a menos 30 grados. Menos 30 grados. Entonces, ¿en qué industrias son? Pues son en las industrias pesqueras. En las pesqueras, pues necesitan conservar, valga la redundancia, los pescados, ¿no? Todos los mariscos, y obviamente en este ambiente, en esta área,
Obviamente que es un área especial, ¿no? Se pone paneles termoaislantes, son paneles termoaislantes en las paredes y techos también, ¿no? Para conservar, pues, el calor, ¿no? Y no se pierde. Entonces, a esos ambientes de -30 grados, pues tienes que entrar con un traje especial. Y solamente creo que ahí te controlaba que tienes que estar algo de 10 minutos, 15 minutos nada más en ese ambiente y salir, ¿no? Porque eso afecta a la larga, pues, la salud. ¿Cuál es el objetivo de hacer la ventilación industrial? Prácticamente es mantener la calidad, ¿no? Y un movimiento del aire en lugares de trabajo para, más que nada, proteger a los trabajadores. Por eso que ustedes ven acá en esta imagen, normalmente en planta tenemos estos famosos, incluso ustedes seguramente habrán visto la mayoría de plantas que tienen en los galpones de todas las plantas, en la parte del techo, pues ponen estos famosos extractores atmosféricos. Unos extractores que parecen que al inicio, yo me acuerdo, algunos comentaban que era una especie de generador, ¿no? Pero no, son extractores atmosféricos que solamente trabajan con el aire, ¿no? No necesitan de un equipo motorizado. En este caso, como ustedes ven, pues es un inyector de aire, ¿no? Que tranquilamente podría ser también una unidad condensadora. Viene un aire caliente y ya inyecta el aire frío, ¿no? A la planta, mediante toda una soportería, claro está, ¿no? Toda la soportería mediante todos los ductos, ¿no? De repente hay ductos antes también. Incluso también he visto en plantas de plástico, en la parte de plástico tenemos estos equipos extrusores. Los extrusores, pues, son unos equipos inmensos, el cual trabajan a temperaturas altas, ¿no? Tienen para poder derretir estos plásticos. Y ahí me acuerdo que en ese ambiente, pues el operario, pues, estaba unos cuantos minutos ahí y sudaba mucho por todo ese calor, parecía un sauna. Entonces se implementó un proyecto para un sistema de inyección de aire mediante estos famosos chillers, ¿no? Se colocó un chiller de dimensión y se inyectó, pues, mediante unas mangas de aire a toda la planta, ¿no? A todo ese galpón, a toda esa área de extrusora. ¿Cuál es otro objetivo? Pues es contribuir al bienestar físico, prácticamente al operario, al trabajador o al técnico que va a hacer el mantenimiento de la máquina. Incluso en épocas de verano, pues se imaginarán, ¿no? En estas plantas que hacen demasiado calor por el mismo trabajo, ¿no? Yo me acuerdo que en este ambiente de extrusoras, cuando llegó el verano, pues hizo una campaña, la gente de SOMA, la gente de seguridad industrial, pues hicieron una campaña que cada cierto tiempo, no me acuerdo que cada 2 horas, cada 3 horas, el operador tendría que salir. O sea, toda la gente del área tiene que salir a refrescarse, y me acuerdo que le daban su botella de agua para que puedan refrescarse unos 15 minutos, 15 a 20 minutos, y de nuevo, pues, ingresar a sus centros laborales, ¿no? Y así, pasaba 2 horas y se refrescaba, ¿no? Eso ocurre en verano, ¿no? Hacía un tremendo calor en ese ambiente, ¿no? ¿Cuál es el otro objetivo? Pues la eliminación de olores y bacterias, ¿no? Ahora por el famoso, pues, esto que estamos viviendo, el tema del COVID, pues, hay muchos equipos ya que han salido, ¿no? Para poder eliminar estos famosos bacterias, ¿no? Contribuir a la mejora del rendimiento, ¿no? Claro está, ¿no? Eso es más que nada por tema de seguridad, ¿no? Y sentirse bien al momento de trabajar, ¿no? No sentir un bochorno tanto por el operario, el técnico o el supervisor que está ahí en el área de operaciones. Ahora, qué es el extractor de aire, ¿no? El extractor de aire sirve para asegurar la calidad, como les comenté. También es para, obviamente, el tema de la solubilidad, controlar la humedad, ¿no? Las concentraciones de gases y las partículas en suspensión de aire, ¿no?
También permite proteger determinadas áreas de patógenos que pueden penetrar vía aérea, ¿no? En este caso tenemos un extractor simple, donde podemos encontrar, este es el impulsor, ¿no? Este famoso, este color rojo, esta famosa paleta, ¿no? Este famoso círculo es el impulsor, llamado impulsor. En la transmisión, nosotros podemos observar que es una transmisión mediante fajas, ¿no? Es una transmisión mediante fajas. De repente por aquí hay una polea, y acá en la parte inferior también hay una polea, ¿no? La transmisión es mediante una faja. Este es un famoso extractor que podríamos, luego ya se adapta, ¿no? Con toda la soportería, con todos sus ductos, ¿no? Tanto de entrada como también de salida, ¿no? O sea, también se ponen sus ductos, los famosos ductos. Ahora también hay extractores e inyectores, pero de tipo tubulares. Estos son famosos tipos tubulares, cual está diseñado para aplicaciones industriales en conductos, ¿no? Donde normalmente, comercialmente hablando, estos ductos, estos extractores e inyectores tubulares, pues le encontramos en la hélice de 24 pulgadas, de 30, 36, hasta 42 pulgadas, no podemos encontrar. No estamos hablando de pulgadas, ¿no? Es comercialmente hablando, claro está, ¿no? Pero obviamente que, si digamos, yo quiero, pues, he hecho un estudio y pues yo quiero que este extractor inyector tenga una hélice, pues, qué sé yo, del 32, obviamente que pues a mi proveedor o al fabricante que me va a hacer el trabajo, pues yo puedo solicitar la pedida, pues, no hay ningún problema ahí. Normalmente los caudales para estos inyectores tubulares son de 9.000 hasta 52.000 metros cúbicos por hora, ¿no? Esta es la unidad que se maneja. Está, bueno, diseñado con brida para facilitar el montaje en conductos y la operación en cualquier posición para brindar grandes prestaciones, ¿no? Bueno, el montaje lo podemos montar con con unos pernos, ¿no? Acá tenemos esto, podemos poner la tubería, el ducto, ¿no? Incluso esto se coloca como una especie de campana, se coloca de esta manera, ¿no? Acá se coloca una campana normalmente de una manera vertical. Tenemos los extractores e inyectores tipo axiales también, ¿no? Esto también es muy usado en plantas, ¿no? En las áreas de producción. Normalmente en las áreas de producción tenemos pues estos inyectores, normalmente, ¿no? Estos inyectores tipo axial, ¿no? Se encargan de extraer el aire del ambiente, moviéndolo de forma paralela a su eje. Un ventilador axial puede estar compuesto de 3 hasta 13 álabes de distintas formas y materiales, ¿no? Entonces nosotros podemos encontrar de diferentes cantidad de álabes, pues estos son los álabes, ¿no? En este caso, este equipo pues es de 1, 2, 3, 4, 5 álabes, ¿no? Para este ejemplo de acá estamos hablando de 1, 2, 3, 6, 7, 8 álabes estamos hablando. ¿De qué materiales son estos álabes? Pues podemos encontrarlo de acero inoxidable, de aluminio, de plástico. Normalmente lo encontramos de plástico reforzado, generalmente. Ahora, cuando aplicamos acero inoxidable, seguramente las personas que están trabajando en alimentos, ustedes me darán la razón, que la mayoría de equipos, de componentes, son de acero inoxidable cuando trabajan en alimentos, ¿no? Tiene un consumo bajo de energía y está diseñado para sistemas de baja presión. Son perfectos para desplazar grandes volúmenes de aire en lugares que requieren de aplicaciones de extracción o enfriamiento. ¿Cuál es la principal función de estos extractores? Tipos centrífugos. Miren acá, estos son los tipos centrífugos, que son también los más usados en la parte industrial. Estos extractores, pues, extraen humos en sistemas de ventilación y campanas de horno, normalmente tipo campanas, ¿no? Y los hornos. Extractores en cabinas de pintura podemos encontrarlos, podemos encontrar también
los famosos recolectores de polvo y humo. Para las personas que trabajan en minas seguramente habrán visto por ahí estos famosos extractores. O para las personas que trabajan en calderos o en hornos, estos hornos, hornos de galvanizado, hornos de zinc, pues estos generan humo, generan muchos gases. Entonces, obviamente, necesitas, por temas medioambientales, necesitas pues tener un extractor o un recolector, como algunos también le llaman. Extractores de pelusa, la circulación de aire para hornos extracción de aire lavado y extracción y manejo de flujo de aire. Algunas de las funciones que podemos hacer para estos extractores centrífugos. ¿Qué tipo de...? Este es justo de una planta de aceros, una planta de fabricación de los perfiles metálicos, como son tuberías circulares, tubería cuadrada o rectangular, ¿no? En este caso tendríamos, yo me acuerdo que teníamos un soldador, la soldadura de estos tubos, de las tuberías cuadradas, son mediante soldadura por inducción. Entonces, acá se genera muchos gases. Entonces, estos gases, pues, afectaban mucho al operario, ¿no? Y como el ambiente era cerrado, todo el ambiente parecía como si alguien hubiese prendido un fuego, ¿no? Está como si hubiera neblina, ¿no? Como si fuera un humo todo completo, está muy saturado. Entonces se implementó un extractor de aire. ¿Y qué tipo de extractor viene acá? ¿No? Acá se dan cuenta ya qué tipo de extractor. ¿No? Acá tenemos el motor, la transmisión es mediante fajas, acá está la faja, ¿no? Acá está su guarda que no se ve, pero internamente está pues este famoso, el impulsor, ¿no? O el ventilador, que ya extrae el aire y lo bota al ambiente, ¿no? Esta es la famosa campana, y estos son los ductos, y estos son los tensadores. Los tensadores, obviamente, para poder soportar la campana correctamente, ¿no? A los 4 lados. ¿Qué tipo de extractor es esto? Pues regresemos. ¿No es este? Este de acá, ¿no? Ahí este de acá, ¿no? Estos extractores tipo tubulares, si se dan cuenta. Podemos encontrarlos. Normalmente se aplica en estos famosos tipo campana, normalmente se usan estos famosos tipo tubulares, ¿no? Y la transmisión es mediante fajas. Ahora, ¿qué mantenimiento se realiza? Pues limpieza, el megado, como le comenté, el tema de fijación de las fajas, que no estén pues resecas las fajas, que no están sueltas, que estén bien tesadas las fajas, que de repente, lo que ocurre también es por la misma vibración, ¿ya? Que a veces ustedes saben que el eje del motor, en este ejemplo, ya que es una transmisión mediante fajas, entonces el eje viene acoplado, ¿no? Con la polea, correcto. ¿Y cómo se fija? Bueno, se fija mediante un chavetero y un prisionero, ¿correctamente? ¿Ya? Pero a veces por la vibración lo que ocurre es que a veces este prisionero no sujeta muy bien y se sale. Y ha ocurrido casos, me ha pasado, por no hacer un buen mantenimiento, una inspección o solamente hacer un ajuste, porque normalmente el mantenimiento siempre hablamos de limpieza, ajuste, ¿no? O no solamente hacer una inspección, un ajuste, pues yo me acuerdo que salió volando este de acá, ¿no? El impulsor se había soltado todo este de acá, toda la polea y la faja, ¿no? Se había soltado. Entonces, sí ocurre cosas, ¿no? Y se puede evitar solamente haciendo un mantenimiento de ajuste nada más, periódico, claro está.
Ahora, ¿cuáles son los beneficios que nos traen estos extractores tipo atmosféricos, como les comenté? Normalmente creo que ya en planta tenemos estos extractores tipos atmosféricos, ¿no? O incluso algunos le llaman, pues, mecánicos, ¿no? Porque no tienen, digamos, parte eléctrica, solamente trabajan con el aire nada más, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios? Pues, obviamente, se crean adaptabilidad de los diversos tipos de techo, ¿no? Si tu planta, un galpón de tu planta, pues, tiene diferente forma el techo, pues, es totalmente adaptable a estos extractores. No permiten la entrada de agua, no permiten. Uno pensaría que pues, puede permitir el ingreso de agua, pero no, se ponen unas especies de sombreros chinos, unos sombreros chinos para poder sellar, y también se ponen unas placas acá, ya que acá se hace un agujero, por ahí se puede filtrar, ¿sí? Pero lo que se hace, se ponen unas planchas cuadradas, y luego se coloca, pues, se sella, ¿no? De repente con una silicona se puede sellar, para que quede herméticamente, ¿no? No pueda filtrar. Y no consume, lo más importante, que no consume la energía eléctrica, ¿ya? Esto nos ayuda mucho, como les comenté, nosotros en la parte, cuando estamos en campo, pues no lo vemos muy relevante el tema del consumo eléctrico, pero ya cuando nosotros subimos ya a jefaturas, cuando estamos en gerencia, o cuando queremos hacer un reporte a gerencia, pues ya nosotros tenemos que hacer el reporte ya tema económico, ¿no? El tema de costos, cuánto es el retorno de inversión, cuánto es lo que va a costar esto, eso es lo que le interesa a la gerencia, ¿no? El tema de los gastos y el retorno de inversión. Entonces, este tema de energía eléctrica pues, es muy importante para la gente, incluso más que mantenimiento, más que nosotros, le interesa mucho a la gente de SOMA, ¿no? La gente de seguridad industrial, ¿no? Incluso creo que hay unos áreas que le llaman QHCE también. Bueno, está en inglés nada más, ¿no? O sea, igual es, igual que SOMA, ¿no? Seguridad, salud, ocupacional, medio ambiente, ¿no? Entonces, eso le interesa mucho más a la gente de esa área, ¿no? Para poder, para poder hacer el tema de la ISO, capaz si quieren certificar la ISO 14001, ¿no? Para el tema medioambiental, y los ayuda mucho en este tema de energía eléctrica. Incluso también puede auditorías, ver cuánto es el consumo de toda la planta, tratar de reducir todo, ¿no? Y la ventilación eficaz, una ventilación eficaz de 24 horas del día, ¿no? Todas las 24 horas, prácticamente todo el año, eficaz, siempre y cuando, claro está, siempre y cuando se hace un buen mantenimiento, ¿no? Porque esto, si se dan cuenta, ¿cómo gira eso de acá? ¿Cuál es el componente mecánico que hace el giro, pues, ¿no? Entonces, obviamente son estos famosos rodamientos, ¿no? O valeros, creo que en México le llaman valeros, ¿no? Entonces, estos rodamientos o valeros, pues, obviamente tienen un tiempo de vida útil, pues, ¿no? Como todo componente. Entonces, deberíamos hacer de repente el engrase, ¿no? Esto se hace limpieza, engrase, y de repente un cambio del rodamiento, ¿no? Si vemos mucha vibración. Y es fácil montaje, ¿eh? Es muy fácil el montaje. Bien, vamos a ver cuáles son las partes que conforman pues, estos equipos. Primeramente, como les comenté, el activo más importante de estos extractores e inyectores, pues, son los famosos dos motores eléctricos, ¿no? Y lo que encontramos normalmente en planta, pues, son los motores tipo jaula de ardilla. ¿Por qué los tipos jaula de ardilla? ¿Por qué no otros tipos de motores? O, no sé, un motor DC, de que podría ser, claro está, pero obviamente, ¿por qué se usan estos motores AC tipo cable de ardilla? Porque son más económicos, porque son más comerciales, porque el mantenimiento es mucho más accesible, mucho más fácil, ¿no? Por todos esos parámetros es porque se usa en campo o en las plantas estos motores AC tipo jaula de ardilla. ¿Cómo es el funcionamiento? Obviamente, nosotros tenemos que, para todo componente o todo equipo, necesita de una entrada y obviamente este equipo pues, nos da una salida.
En este caso, pues es un lazo abierto para lo que son estos inyectores. Tenemos que entrar la parte eléctrica, tenemos la energía, donde tranquilamente es para motores, podemos conectarnos tranquilamente a 220, depende de la conexión, claro está, de 380, o en algunos casos de repente en planta tenemos 440, ¿no? ¿Cuál usar? Pues va a depender, prácticamente depende de lo que tienes ahí, qué acometías lo que tienes ahí en tu planta o en la máquina, ¿no? Si en tu máquina solamente tienes un tablero de distribución con una acometida de 220, pues puedes colocarlo a 220, alimentarlo a 220 de tu motor o el extractor de inyector. De repente tu planta, pues la acometida más cercana que tienes para poder reducir los costos es 380, tranquilamente puedes. Hay que tener criterio en el momento de colocar, ¿no? Ya que los terminales hay que modificarlos cuando se conecta a 220 o 380. Ahora, ¿cuál es la salida? Pues tenemos una energía eléctrica de entrada y la salida pues es una energía mecánica que nos da pues estos famosos torques y la velocidad de estima. Ahora, ¿cuál es un parámetro importante que deben saber acá en estos motores? Pues hay una formulita que lo va a ayudar mucho en los campos de mantenimiento que nosotros estamos y en los proyectos que ustedes van a ejecutar, ¿no? Proyectos de mejora de la planta o proyectos grandes de inversión de la planta, ¿no? Es este de acá, este lo voy a dar mucho. Bueno, son dos en sí, ¿no? Creo que la primera es la parte eléctrica, la potencia igual al voltaje por intensidad. Pero lo que nos interesa más es la parte mecánica, ¿no? Para poder nosotros dimensionar como mantenimiento, dimensionar de repente si este motor va a poder girar cierto polín, una cama de polines, o cierto de repente accionamiento, ¿no? Es esta de acá. La potencia es igual al torque por la velocidad angular, ¿ya? Esto de acá te va a ayudar mucho en mantenimiento y en los proyectos que tú vas a tener. ¿Ya? Porque ha ocurrido que a veces ha pasado que algunos piensan por tener mayor potencia puedes tener mayor torque y no necesariamente es así, porque tú puedes tener, digamos, qué sé yo, tenemos un motor acá y otro motor en la otra planta, ¿no? Tenemos un motor de una potencia P1 y tenemos otro motor de otra potencia P2, pero es la misma potencia, ¿no? O sea, tenemos la máquina que la potencia es la misma. ¿Y qué pasa? Tengo, digamos que esta planta está, digamos, en Chile y esta planta se encuentra acá en Perú, ¿correcto? Entonces, esto involucra en general, no solamente el sector de los inyectores. Puede ser un motorreductor, puede ser una bomba, cualquier equipo, puede ser de repente un compresor, un motor con... Esto ha ocurrido y ha ocurrido. Normalmente piensan, se quemó el motor de, digamos, no sé, de motor grande. Normalmente son motores grandes. Son de, ver, no sé, hablemos de 150 HP. Se quemó. Ahora, para rebobinar, pues es muy costoso. Pero acá en la planta de Chile, justo está ahí stock. Justo hay dos. Ya, hay que mandarlo para Perú. Listo. Y son los mismos HP. Ok, son los mismos HP. Queda. Solamente se fijaron por la potencia nada más. Se llegó, instaló, se arrancó y no giró. Giró un poco y se trabó nada más. Se trabó la máquina. Ah, es que era de diferente polo, era de diferente velocidad. Ustedes saben que hay motores de 1800 RPM, hay motores de 3600 RPM
y hay motores de 600 RPM. Hay de distintas velocidades. Entonces, si tú no tienes este criterio, si no te acuerdas de esa fórmula, pues obviamente que puedes tener este problemita, ¿no? Este problemita de un ejemplo, bueno, de una experiencia que me ha pasado, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta esta pequeña formulita, te ayuda mucho en tus diferentes proyectos que vas a implementar, ¿no? O diferentes mejoras que, como ustedes, mantenimiento, pues, van a hacer a producción. Bien, ahora, ¿cuáles son los conceptos básicos de los motores? Ya conocemos, pues tenemos el eje del motor, donde encontramos pues el canal chavetero. Ya, normalmente el canal chavetero se tornea, tenemos que tornearlo. Esto va a depender de a lo que nosotros queremos acoplar, ¿no? Si queremos acoplar de repente una polea o de repente una caja, bueno, estamos hablando pues de extractores inyectores, pues si la transmisión es mediante fajas, pues una polea, ¿no? Y se pone una chaveta, ¿no? Luego que tenemos, pues tenemos lo que son los rodamientos o cojinetes o valeros, creo que también algunos lo llaman, ¿no? Famosos rodamientos. Rodamientos tipo bola normalmente son, también existen rodamientos tipo cilíndricos o rodamientos con contacto angular, ¿no? Pero motores normalmente son cojinetes o rodamientos tipo bola. Podemos encontrar la carcasa. ¿Qué tipo de material es la carcasa? Pues un material de hierro fundido en la carcasa, la estructura del motor. Tenemos las famosas aletas de refrigeración, muy importante para poder refrigerar, para que pueda entrar el aire de la hélice, ¿no? Del motor. Tenemos el famoso rotor de jaula de ardilla, este es el famoso rotor. Tenemos ya el ventilador, es un ventilador tipo de plástico. También tenemos ventiladores de aluminio, hay ventiladores. Y también inoxidables, ¿no? Como les comenté, el tema de industrias de alimentos. Tenemos lo que son el estator, ¿ya? Donde se encuentran las bobinas, los devanados. Y tenemos la caja de borneas o los bornes, ¿no? Donde podemos hacer la conexión, ya sea estrella o triángulo, dependiendo de lo que de la cometida que yo voy a alimentar, ¿no? Ya sea 220, 380 o 440. Acá tenemos un motor, ya si va a ser me acuerdo que este será un extractor de tipo campana, ya, el cual se tiene que hacer un mantenimiento correctivo. ¿Qué involucra un mantenimiento correctivo? Pues ya involucra el cambio de los rodamientos, ¿no? Entonces acá tenemos pues nuestra placa. Si estamos, digamos, de suerte, por así decirlo, pues podemos encontrar nuestra placa. Hay casos que a veces los motores son muy antiguos, por ahí ya no hay placa. Actualmente lo sacamos por el consumo del amperaje, ¿no? Podríamos estimar cuánta es la potencia mediante los consumos del amperaje. Tenemos pues el tema en este caso, la alimentación o la prensa estopa mediante este cable vulcanizado, entrando la caja de bornes. Y tenemos los famosos, pues, las bobinas, ¿no? En este caso, las bobinas. Verificar, ¿qué se verifica con estas bobinas? Ah, bueno, se verifica que no estén quemadas, que no haya por ahí unas fisuras, que a veces ocurre que el rotor a veces empieza a chocar, ¿no? Empieza a raspar a estas bobinas, entonces por ahí ocurre que se queman los motores, ¿no? Se quema el motor, se quemó el motor, porque a veces ahí la bobina se ha quemado, ¿no? Bajo aislamiento. Ahora, ¿qué hago cuando hay bajo aislamiento? ¿O cuánto es el ohmiaje mínimo que yo tomo la decisión para un motor? Ya hay que mandarlo a rebobinar. ¿Alguien me podría decir cuánto es este ohmiaje mínimo para poder mandar a rebobinar un motor?
¿Alguien conoce? Ingeniero, no sé si estoy bien, pero recuerdo que es arriba de 100 megaohmios o 1000 megaohmios, recuerdo. Bueno, yo he visto mucho, en mi caso, normalmente en libros, he estado ahí repasando, los que comentan es que debe ser menor a 50 megaohmios. ¿Ya? Es lo que yo manejo así, yo manejo este valor. Lo he visto en varios libros y, incluso en varios pues, también proveedores de marcas reconocidas como son los grupos electrógenos, ¿no? Incluso en grupos electrógenos también se hace el megado para lo que es este generador, ¿no? También se maneja este mismo valor, menor a 50 megaohmios, para el caso de estos, para ver el aislamiento que estaba. Entonces, nosotros deberíamos tomar esa información, ¿no? Si vemos que hacemos el megado, y el megado es en las tres bobinas, ¿no? No solamente es en una, hay que verificar en las tres líneas, como se dice, ¿no? Hay que hacer el megado. Y si ninguna de esas tres pues, está bajo de aislamiento, se tiene que mandar a rebobinar. Está menor a 50 megaohmios. Ahora, Ingeniero, ¿cómo se rebobina? ¿Sí? ingeniero, ¿ese valor es independiente de la potencia del motor? Es independiente de la potencia del motor. Ahora, ¿cómo rebobinamos? Pues tendríamos que sacar todo este cobre, esta de cobre, y mandar a rebobinar, ¿no? Luego de ello, pues, se pone un barnizado, ¿no? O sea, es un baño de barniz, y luego de ello se pone en un horno para poder secarlo, ¿no? Para evitar la humedad. Ese es el fin, tratar de reducir toda la humedad. Lo mismo ocurre, ya vamos a ver seguramente en la clase de transformadores, también se hace el tema del barniz. Luego de ello, una vez que yo tengo ya mi estator, prácticamente, pues ya pasó al tema del rotor. En el rotor, como les comenté, está haciendo un correctivo, hay que cambiar los rodamientos ovaleros, ¿no? Estos se cambian, ya entonces, mediante unos extractores especiales, ¿no? Según los extractores, algo tipo uña, son extractores mecánicos, donde pues tranquilamente acá tenemos una especie de espárrago, podemos hacer el giro para que puedan salir tranquilamente los rodamientos. Ahora, ¿qué problemas podemos tener al momento de usar este extractor? A veces ocurre que como no se usa un mantenimiento, nunca se ha hecho un mantenimiento, pues a veces están, digamos, golpeados el eje o capaz están oxidados, es lo que normalmente ocurre. Entonces, deberíamos con una lija poder frotarlo un poco y con un poco de grasa, ¿no? O un poco de WD-40, ¿no? Para que pueda salir tranquilamente. ¿Qué más se verifica? Pues se verifica el tema ya de las poleas, más que nada verificar que no haya desgaste, ¿no? Que no estén, digamos, por ahí, no haya tenido un golpe, porque ahí, ocurre, ¿no? A veces que por ahí el operador o de repente está pasando un montacarga, está llevando algo y golpea algo. Puede ocurrir diferentes cosas, ¿no? A veces que no esté golpeado las poleas, ¿no? Y el canal chavetero, ¿no? Que no tenga mucho juego, de repente tiene mucho juego, ¿no? Ocurre que a veces en el eje de la polea tiene mucho juego con el eje del motor, pues obviamente hay que mandar de repente ya a rectificar capaz, ¿no? O si es una polea simple, pequeña, pues se puede mandar a fabricar una nueva polea, ¿no? Se tornea, no hay ningún problema. Tenemos la placa también, tratar de identificar la placa, que nos interesa prácticamente es, en este caso está de 1.5 kilowatts, y si hablamos en HP, estamos hablando de 2 HP. Tenemos las RPM, 1740 RPM.
Otro campo importante son el tema de los voltajes, ¿no? Entonces, en este caso nos están hablando que trabajamos a 220, 380, 440, de repente trabajamos, y cuando trabajamos a 220, un consumo de 6 amperios. Trabajamos a 380, consumo de 3.5 amperios, y si trabajamos a 440, 3.4. Ahora, ¿cuándo usar 220, 380, 440? Como les comenté, eso va a depender de si por ahí en la línea de producción, en la máquina que voy a instalar este extractor, inyector, no, tengo un tablero de distribución, un tablero autosoportado, donde solamente tengo, ese tablero solamente es 220, pues por temas de ahorro, obviamente que pues tranquilamente uso esto, ¿no? Porque si tengo en otra planta que está, digamos, a 200 metros, 300 metros, y tengo un tablero de 380, obviamente no tengo ni criterio, ¿no? No voy a tirar mi cable, no voy a gastar más cable para poder alimentar ello, ¿no? Entonces tranquilamente podría ser 220. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo en la misma planta, tengo otro tablero de 380? ¿No? Ah, ya, entonces, ¿cuál usaría? ¿220, 380? ¿Cuál usarían ustedes? Si es el mismo metrado, o sea, digamos el cable que va a alimentar a este extractor inyector va a ser 20 metros, igual acá también, 380 va a ser 20 metros. ¿Cuál usarían ustedes? El 380. 380. Correcto, pero ¿por qué? Sale más económico por el diámetro del cable. Correcto, por el consumo del amperaje, correcto, consume menos amperaje, exactamente. Y el calibre, ¿y eso que involucra? Indirectamente que el calibre del cable que yo voy a tirar va a ser un calibre de menor sección. Y es un calibre de menor sección, obviamente que va a costar mucho menos, ¿no? Exactamente, ¿no? Normalmente en campo sí tenemos, la mayoría de componentes trabajan a 380, ¿no? Claro está, si solamente en planta tenemos 220, 380, la mayoría es 380. Ahora, de repente en campo no usan 380. En mina normalmente usan 440 o 380 en unos casos, ¿no? Entonces de repente tenemos 220 y 440, ¿no? Bien, ahora vamos a entrar un poco a los filtros, ya que es un componente importante también. Solamente, ¿en quién creen ustedes este filtro? Este filtro no se usa en los extractores o los inyectores, los famosos filtros. Los inyectores. Correctamente, se usan en los inyectores, ¿no? Ahora, normalmente se usan siempre en todos los inyectores, o no necesariamente en todos los inyectores se usan estos filtros. Depende del área, pues, ¿no? Si fuera un área, por ejemplo, una zona muy particular como un laboratorio o algo así, sería necesario ver el EPA porque su nivel de filtrado llega hasta microorganismos. Claro, correcto. No necesariamente en todo inyector yo debo, de repente, si yo tengo un proyecto de implementación o de mejora de un área, le voy a poner mi cotización, ¿no? En todo mis especificaciones técnicas para poder cotizar, pues no voy a poner un filtro si es que voy a solamente un poco ponerle una subestación, ¿no? Si tengo una subestación, digamos, donde están ahí unos dos transformadores, dos tableros generales o dos soportados, ¿no? Tranquilamente puedo poner inyector sin ningún filtro, ¿no? Pero si voy a poner, como bien dijo el compañero, en un ambiente de alimentos, ¿no? De repente, pues sí, ¿no? Sí voy a, obviamente, que necesito, pues, que este filtro sea mucho más eficiente. Y de ahí que vamos a tocar ello, ¿no? ¿Cuál es? Así como yo de repente pido un contactor o un relé térmico. Pongamos el ejemplo de un relé térmico. ¿Cómo yo pido?
a un relé térmico y óptico mediante el rango de amperaje, ¿no? Este rango de amperaje que me va a consumir el motor. En este caso de filtro, igual, hay distintos tipos de filtro, ¿no? Lo pido por medida, por ancho, ¿no? Y también por el tema, ¿cuál es el parámetro más importante que me interesa? El tema de la eficiencia. Eso es lo que nos importa del tema de filtros. Bueno, este es un tipo filtro EPA. Estos son filtros de partículas de aire de alta eficiencia. Son diseñados para utilizar en sistemas donde se requieren condiciones de ambiente limpio y libre de partículas, ¿no? Es una eficiencia de 9.97%, ¿no? Es una buena eficiencia. Para partículas de 0.3 micras, esto es otro campo importante, ¿no? Filtra partículas de aire portadoras de SARS-CoV-2, ¿no? Y están disponibles de 12 por 12, hasta hace referencia, 12 por 12 pulgadas, hasta 24 por 24 pulgadas, y de 6 a 12 pulgadas de profundidad. Esta es la profundidad. Obviamente estamos hablando comercialmente hablando, ¿no? Estamos hablando. Para que, digamos, yo quiero, pues, a pedido, no sé, uno de 15, digamos, ¿no? Que no está en el catálogo del proveedor, y de repente una profundidad de 3, tranquilamente, pues, sí hay proveedores que fabrican, pues, filtros a pedido, ¿no? Que te puede salir, digamos, un poco más costoso, sí, pues, ¿no? Porque es a pedido. Filtros electrostáticos, ¿no? Bueno, son denominados así, ya que al combinarse la malla de nylon con la malla de aluminio con que se fabrica y el paso de aire, ¿no? Crean su propia carga electricidad. Una carga de electricidad, bueno, se genera mediante un campo magnético, ¿no? Y según el principio de la parte electrostática, esto hace que el polvo se retiene con mayor eficiencia, ¿no? Mediante un campo magnético que se genera mediante mediante una fricción. No sé si ustedes habrán visto, creo que, sí, creo que sí, cuando tú frotas un globo con tu cabello, ¿no? Y de ahí quieres, digamos, poner unos papeles, se empiezan a pegar, ¿no? Entonces, lo que está generando, estamos generando, pues, una fricción y se carga, ¿no? Se carga de positivo a negativo, y esta carga, pues, hace un campo magnético, ¿no? Eso es lo que se genera. También hay filtros tipo policarbón, fabricados con fibra de poliéster, impregnada con partículas de carbón activado, básicamente para eliminar los olores del medio ambiente en sistemas de recuperación o reciclado de aire. Otro tipo de filtro, carbón granulado, ¿no? Son fáciles de instalar y purifican el aire a su paso en tareas difíciles de filtración, ¿no? Estos son mucho más eficientes. Son comunes en sistemas de reciclaje. En empresas que manejan uso de ácidos y químicos, ¿no? En empresas de químicos, pues obviamente hay que usar estos tipos de filtros. O el tipo de filtro fibra poliéster también es muy usado, estos son los más usados. Son diseñados con media filtrante sintética que ayuda a retener con mayor cantidad de polvo, y es unida a batería al marco en todo su perímetro para darle mayor rigidez. También esto es otro tipo de filtro muy usado. Estos normalmente son usados en las sumas, estos equipos de refrigeración que tienen, ya también se usan. Normalmente son usados estos tipos de filtro bolsa. Son bolsa porque al momento de entrar el aire, entra el aire normalmente frío, y acá, por el mismo ambiente, pues, por la misma fuerza se inflan un poco, ¿no? Acá hay una bolsa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bolsas, ¿sí? Y luego ya pasa al ambiente que yo quiero refrigerar, ¿no? Quiero bajar la temperatura. Una eficiencia de 65%, también, pues, de 80-85% y 90-95%. Estos son filtros bolsa, están fabricados en material sintético y termoformado. Bien,
como le comenté, también existen lo que son, como yo lo llamo, todo el tema de la soportería, ¿no? Que involucra ya el tema de la ductería, ¿no? Esta ductería debe ser galvanizado, ¿no? De que, ¿por qué no puedo instalar fierro negro? Pues, tranquilamente yo podría hacerlo, ¿no? Podría poner una ductería, un tubo, ¿no? O todos estos canales pues, de un fierro negro, ¿no? Podría hacerlo, pero obviamente creo que ya la mayoría conocen porque se pone galvanizado, ¿no? Con el fin de que no se oxiden, con el fin de darle mayor vida útil al equipo, ¿no? Esas son algunas de las propiedades al momento de galvanizar, ¿no? La oxidación. Existen ductos, ¿no? Ductería ya sea redonda, como en este caso, pero también existen ducterías cuadradas o rectangulares, ¿no? Con pistas especiales y conexiones especiales. El material que normalmente se usa, pues, lámina de galvanizado, todo esto son láminas tipo galvanizado. ¿Cuál es su materia prima esto? Bueno, la materia prima, para que lo desconozcan, ¿de dónde viene esto? Bueno, esto normalmente viene como unos papeles higiénicos, como unos rollos, vienen las planchas, vienen de rollo, vienen en ¿no? Y las bobinas vienen, no sé, de un milímetro, el espesor depende de 2 milímetros, depende de 3 milímetros, depende del espesor que quieras, ¿no? Y obviamente tú cortas ya a medida, ¿no? Sacas un tramo y la forma, ¿no? De repente acá lo rolas, hay un rolado, ¿no? Que pues, capaz acá hay un plegado, que están plegando, ¿no? Se pliega y luego se suelda, ¿no? Y así, ¿no? Entonces la materia prima de esto es una bobina ya galvanizada. Podemos encontrarlo también tipo pintro y de acero inoxidable y de aluminio, ¿no? Ya les comenté, el inoxidable lo usamos normalmente en ambientes de alimentos. También existen ductos flexibles con aislamiento, ¿no? Esto normalmente porque tiene aislamiento, ¿por qué? Porque obviamente el aire que va a pasar ya no es un aire convencional, ¿no? El aire normal del ambiente, sino que es un aire ya frío. Entonces, para que se conserve este aire frío, ¿no? Entonces lo que se usa pues son estos ductos, pero con aislamiento interno, ¿no? En las paredes acá tienen un aislamiento. También existen ductos flexibles, pero sin aislamiento ya. Es una tubería tipo corrugada, ¿ya? Pero ya es metalizada. Y también existen ducterías ya de aluminio, ¿no? Podemos encontrarlo de 4 hasta 16 pulgadas, ¿no? Con intervalos de 2 pulgadas. O sea, comercialmente hablando, podemos encontrarlo tuberías de 4, 6, 8 y así, ¿no? Hasta 16 pulgadas. Son tuberías corrugadas, ¿no? Son flexibles. También existen tuberías ya redondas, como les comenté. Igual se parecen mucho para las personas que están más enfocadas a la parte eléctrica. Cuando ustedes cuando hacen una instalación eléctrica, ¿no? Ponen, a ver, un ejemplo, a ver, vamos a instalar una luminaria de emergencia, ¿no? Normalmente las luminarias de emergencia se colocan pues entre 3 a una cierta altura, ¿no? Normalmente según norma, si no me equivoco, creo que es algo de menor a 3 metros, ¿no? Se coloca esta luminaria de emergencia, ¿no? Pero para poder hacer toda la conexión, pues yo tengo que instalarme de repente, tengo que tirar cable, ¿no? Voy a tirar mi cable eléctrico, pero este cable eléctrico, ¿cómo se va a recubrir? Pues normalmente se recubre con tubería PVC, con tubería conduit, y lo más recomendable es una tubería, la conduit, ¿no? Esta conduit que es galvanizada.
Entonces igual, cuando queremos hacer una curva, pues podemos, con una herramienta podemos curvearlo, ¿sí? Pero nos toma mucho más tiempo, pero también podríamos hacerlo con un codo, ¿no? Un codo, uniones, ¿no? Igual acá. Así como en la parte eléctrica tenemos, en las tuberías Conduit tenemos conectores, tenemos uniones, tenemos codos, ¿no? Igual acá tenemos también, pues, los codos de 60, codos de 22.5 grados, tenemos medidas, ¿no? Codos de 45, codos de 90. Y accesorios, ¿no? Tenemos reducciones para reducir el diámetro. Tenemos reducciones extensas, ¿no? Esto obviamente va a depender mucho de por dónde, cómo está la infraestructura, ¿no? Por dónde yo voy a ir, ¿no? Toda la ductería, ¿no? Y esto tipo pico, ¿no? Estos tipo pico se usan normalmente para que no le entre, pues de repente, se llama de la lluvia, ¿no? Bien, ahora también, como les comenté, hay extractores atmosféricos, ¿no? Que como ustedes vieron, hay muchos beneficios, ¿no? Pero estos extractores atmosféricos, pues, están de un material galvanizado, aluminio, inoxidable y laminado, ¿no? Lo más usado, pues, es el galvanizado, claro. Podemos encontrarlo comercialmente hablando de 12 a 36 de diámetro de pulgada, ¿no? Ahora, ¿cómo es la instalación? ¿Cómo es la instalación de estos extractores atmosféricos? Ahora que, bueno, hace años estaban en su momento muy demandados, y me acuerdo que en diferentes plantas, cuando estaba trabajando en las diferentes plantas que estuve, pues implementaron ellos, ¿no? Y también algunos que estaban ahí en esa zona, pues están implementando estos extractores atmosféricos, ¿no? Y yo me acuerdo que al inicio pues, uno desconocía, pensábamos que eran pues como estos famosos generadores, ¿no? Pero son estos extractores atmosféricos. Primeramente se cala, se hace con una máquina caladora, se hace el agujero del techo para poner la base, como se le dice, ¿no? La base. Y luego se levanta las pestañas, ¿no? Estas son las pestañitas, con un martillo vamos levantando las pestañas, no se abre las pestañas correctamente para luego poder insertar, pues ya, colocar el tubo vertical, ¿no? Se coloca ese tubo vertical, ¿no? Pero para poder fijarlo se coloca en las pestañas que se han levantado, se fija mediante unos pernitos, ¿no? O también algunos usan estos autoperforantes, ¿no? Son unos autoperforantes, o también, pues, podríamos remachar, no hay ningún problema, se puede remachar. Se hace remache y luego se coloca esta especie de placa, esta plaquita, ¿ya? Para poder, digamos, hermetizar un poco más, ¿no? Para poder hermetizar, para que no filtre, digamos, el aire, ¿no? Entonces se pone esta plancha, pero con la forma del techo, ¿no? En este caso, con esta figura del techo. Y luego se atornilla, claro, esto, ¿no? En este caso se atornilla con los autoperforantes. Luego de ello ya se coloca obviamente ya el extractor eólico. Este es el extractor eólico, ¿no? Pero previo a ello ya obviamente se tiene que hermetizar, ¿no? Se pone un poco de silicona para poder hermetizar. Una vez colocado lo que es el extractor eólico, se ponen lo que son famosos estos anclajes, o también nosotros los conocemos como tensadores, ¿no? Se ponen esos tensadores para que pueda fijarse bien, ¿no? Normalmente se coloca 3 tensadores, ¿no? Esos tensadores se colocan pues ya acá, ¿no? En el techo, pues, en el techo mismo para poder sujetarlo. El fin de estos tensadores es para
para sujetarlo bien, ¿no? Y que con el viento de repente no se vaya a caer estos extractores eólicos, ¿no? O extractores atmosféricos. Así es. Bien, vamos a pasar al procedimiento de mantenimiento. Como yo le comenté, normalmente nosotros hacemos un mantenimiento tradicional y un mantenimiento predictivo también, ¿no? Pero veamos cuál es el mantenimiento tradicional o lo que normalmente se realiza en planta, ¿no? Hacemos las mediciones mediante las pinzas perimétricas para saber si hay un desfase de corrientes. De igual manera usamos un multímetro para ver el tema de que tranquilamente podríamos usar también en la pinza para medir las fases de voltaje, si hay de repente una caída de voltaje en las tres fases. El ajuste, hacer el ajuste de los terminales, la limpieza y el cambio, ¿no? De rodamientos, de poleas, de fajas, de impulsores. Y para hacer la medición del megado, obviamente tenemos que tener un equipo para hacer la medición del aislamiento de nuestros extractores inyectores. Usamos el equipo, el megómetro, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos la medición? Como les comenté, en este caso, normalmente los extractores inyectores, ¿qué tipo de arranque tienen? ¿Alguien me podría decir? Normalmente en planta, cuando nosotros vemos un extractor inyector, ¿qué tipo de arranque tiene estos equipos? Hay arranque suave, hay arranque estrella triángulo, hay arranque directo, de repente un arranque con variador, también, ¿por qué no? Bueno, normalmente los arranques que tenemos acá en los extractores inyectores son arranques directos, ¿no? ¿A qué se le llama un arranque directo? Pues prácticamente son que tienen su contactor y su relé térmico. O algunos no tienen su relé térmico, sino tienen su guardamotor, ¿no? O sea, son directamente, ¿no? En este caso es un arranque directo porque acá están las tres líneas, si se dan cuenta, ¿no? En esta segunda imagen, las tres líneas. Es un arranque directo, ¿no? Porque tiene un elevado pico al inicio. Al inicio hay un elevado pico, ¿no? Es un arranque fuerte, directo, y obviamente que a la larga, pues eso malogra al motor, ¿no? Malogra porque estás inyectando una corriente muy elevada al inicio. Deberías ir progresivamente el motor, ¿no? Eso es lo que se hace, un arranque suave, o con un variador, también se podría hacer. Pero obviamente para estos equipos no es necesario, no te vas a gastar, no vas a invertir tanto en un variador, en un arranque suave, ¿no? Para que solamente esto va a inyectar aire nada más, ¿no? O sea, no es un proceso crítico, ¿no? Pues, tranquilamente pues, es válido un arranque directo nada más. Pero sí obviamente debe tener su relé térmico, ¿no? O su guardamotor para proteger, ¿no? Para proteger al motor, para que no se queme, para que pueda saltar este relé. ¿Ya? No la llave térmica. La llave térmica no protege al motor, ¿ya? Protege al motor son mi relé térmico o el guardamotor. En este caso que estoy haciendo, estoy tomando medición de las tres líneas, el consumo. Tengo que verificar. Y en este caso, se dan cuenta, estoy haciendo el megado. El megado normalmente se hace a 500 voltios. Y se coloca el test. Y este terminal se coloca a tierra. Un terminal se coloca a tierra. ¿Cuál es el mantenimiento eléctrico que se realiza? Primeramente se hace una inspección del tablero, ¿no? Verificar las partes del tablero. Ahora, ¿cómo verifico el tablero? Pues eso ahí tenemos un tema también, un tema el día de la próxima clase, si no me equivoco. Tenemos lo que son los tableros. Y ya les adelanto un poco. ¿Cómo se verifican los tableros? Pues por norma debería tener este sticker de peligro. Y debería estar correctamente, no estar pintado. Debería estar rotulado, no estar rotulado. Y debería estar pintado, de repente está desgastado el tablero. Y debería estar hermetizado. De repente está cayendo una tubería con una conexión suelta, con un conector
suelto debería ser hermetizado de repente. Lo que ocurre, pero no debería ocurrir, ¿no? Normalmente ocurre, pero no debería ocurrir que los tableros están con agujeros por la parte inferior o por la parte lateral. Entonces hay que hermetizar, tema de norma. ¿Qué más podemos verificar? Ah, que esté aterrado, que tenga aterramiento. Y muchas cosas más que vamos a ver seguramente en la clase. Como el tema de voltaje también, como les comenté. Nosotros en mis extractores inyectores, cuando llegó mantenimiento, ya que el equipo más crítico es el motor, tengo que verificar la toma de voltaje. ¿Cómo yo tomo? Pues con mi pinza perimétrica o con mi multímetro, ¿no? Y tengo que tomar en las tres líneas. ¿A qué me refiero con ello? Acá. Una es dos terminales. Yo mido estos dos terminales, o acá también en el motor puedo medirlo. Me va a botar un voltaje 1. Luego pongo mis otros dos terminales, me va a botar un voltaje 2. Y luego coloco los otros dos terminales a los extremos. Y otro voltaje 3, ¿correcto? Ejemplo, tengo mi motor que trabaja a 220, ¿no? O la cometida 220. Tengo un voltaje 1, 220. Voltaje 2, 205. Y voltaje 3, digamos 190, ¿no? Algo así. O 180, pongamos. ¿Qué puedo concluir yo acá? ¿Qué ha pasado? ¿Alguien me podría decir por qué ha ocurrido esta caída? ¿Debería ocurrir? ¿Está correcto? ¿O debería mantenerse? Hay un diferencial de voltaje. Debería de mantenerse. Correctamente, debería de mantenerse, debería estar equilibrado este voltaje. Entonces, ¿qué podría haber ocurrido? Ah, de repente podría haber un tema mecánico que de repente el terminal está flojo, ¿no? Que con un perillero, con un destornillador, hay que ajustarlo. Podría ser, ¿por qué no? Que otro que me ha ocurrido en campo es que a veces los cables, si se dan cuenta, tienen terminales, ¿no? Unos terminales, están prensados los terminales, y a veces esos terminales están flojos. O sea, no han prensado muy bien. A pesar, pasan los años, se van calentando, ¿no? Porque los cables generan un poco de calor, porque está pasando una corriente. Entonces, al momento de calentarse, no pasa los años, toma el polvo, acompañado del polvo, de la vibración, ocurre que se sueltan y no hay un buen prensado de los terminales. Me ha pasado que esos terminales se sueltan, están flojos ya, con el pasar de los años, y pues hay que nuevamente prensarlos, ¿no? Con los terminales correctos. Ya puede ocurrir. Otra cosa que me ha ocurrido también es que ya viene de la subestación, o sea, ya viene del transformador general, ¿no? De repente hay una caída de tensión, ¿no? Capaz de la cometida que está llegando, por ahí ocurre que hay unas fisuras, ¿no? O sea, hay una caída de tensión. Incluso ahora tengo un problema también, ahorita en campo tenemos un cable de 120 milímetros, un cable grueso, una cometida, de 120 o 160 creo que es, pero es un cable grueso. Y está empalmado de una manera incorrecta. Estos cables gruesos son unos empalmes especiales, ¿ya? Y obviamente en cualquier momento va a pasar algo. Entonces hay que tratar de levantar la observación, bajar la energía de toda la planta. Obviamente se hace en las horas de donde no va a trabajar, o se programa y hay que empalmar nuevamente, ¿no? Entonces se ocurre también ello, ¿no? Ahora, en toma de corriente, igual, sí, en las tres líneas, ¿no? Corriente 1, corriente 2 y corriente 3. Ejemplo, tengo mi motor, estamos poniendo el ejemplo que trabaja a 220, y digamos que a ver, es un motor que consume 3 amperios, ¿no? En 220 se consume 3 amperios.
Entonces, en la primera línea me botó 3.2, ejemplo. O 3.2 o 3.1. En la segunda me botó 3, digamos. Y en la tercera me botó 2, ¿no? O de repente no 2, sino vamos a ponerle un poco más, ¿no? Que sea 5, digamos, o 6, ya, ¿no? ¿Qué ha ocurrido acá? ¿Qué es lo que puede haber ocurrido en este caso, ¿no? Bueno, lo que ha ocurrido es que, primeramente, ¿está correcto esto? No, ¿no? Debería estar, pues, balanceado, como se dice, ¿no? O sea, debería estar correctamente, no debería haber un desfase de corriente. Lo que está ocurriendo es, ¿qué ha pasado? Podría ser primeramente, yo, si está flojo, no, veo que no está flojo, y me sigue botando, entonces no es eso. Ya, entonces me voy al motor, toco con mi mano con todo el cuidado y veo que está calentando el motor. Y a la vez veo que está mucho vibra el motor. Ya. Entonces yo sé cuál es el problema. Está consumiendo mucho. Por eso es que me está botando un mayor amperaje. O sea, está consumiendo mucho. Entonces, pero ya, ¿qué conclusión saco de ello? Entonces, ya sé que la causa raíz de repente sería la vibración, no está sujeto ya. Pero si yo no hago las correcciones correctamente, no lo fijo bien, entonces lo que me va a ocurrir es que yo estoy forzando la bobina. O sea, a la bobina lo que estoy haciendo, estoy recalentando la bobina. Está consumiendo mucho más, pues ese cable de cobre está pasando mucho más corriente. Entonces, cuando pasa mucho más corriente es porque estás calentando, ¿ya? Estás recalentando y en algún momento, al momento de recalentar eso, se va a quemar. Entonces, va a parar tu equipo, el motor, tu extractor, tu inyector y vas a tener que o bien comprar uno o bien pues rebobinarlo y eso te va a tomar tiempo, ¿no? A rebobinar. En la toma de resistencia, igual, toma de resistencia, 1, R1, igual acá también. R2, igual también acá. R3, no era 3 bobinas. Me botó, digamos, 2.1, 2.0 ohmios. Y acá me bota, no sé, 0.8 ohmios. ¿Qué ha ocurrido acá? ¿Alguien me podría decir qué es lo que ha pasado acá? Porque en esta R3 me botan menos ohmiaje. ¿Qué ocurre eso? ¿Debería? No debería, ¿no? Debería estar todo en fase, ¿no? Debería todo. O sea, lo que sí podría hacer es que de repente, o sea, sí está permitido que haya un desfase de 0. Exagerando, 0.3, ¿ya? Pero ya sí está a 0.5, o sea, hay un delta, una diferencia de 0.5, 0.6, ya es mucho, ¿no? Entonces, ¿qué le ocurre acá? Ya, pues que la bobina 3 está abajo, ¿no? Su resistencia está abajo. ¿Qué puede ocurrir? Puede ocurrir que en algún momento se me queme mi motor. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que de repente solamente barnizarlo nada más, ¿no? No rebobinar, solamente barnizarlo nada más. Vamos a ver, de repente de repente le ha caído mucha humedad, de repente por ahí está con humedad, entonces hay que secarlo y ponerle un barnizado nada más a las bobinas, ¿no? Ahora, acá en el megado, igual, ¿no? Una línea y la otra línea a la estructura del motor, ¿no? Y luego coloco mi test. Entonces, lo que normalmente a veces te va a botar OL, ¿no? ¿Qué quiere decir OL? ¿Por qué me bota acá en la pantalla, me bota OL? Otro valor también te puedo botar de repente 250.000, no, 245. 2450 mega o ¿no? De repente me bota otro valor
48 megaohmios. Estos dos primeros, ¿está bien? ¿No? Sí, está bien. Es un valor alto, correcto. ¿Qué quiere decir OL? OL quiere decir que la resistencia es muy alta, ¿no? Se va al infinito, por así decirlo, ¿no? Es correcto. Pero ya tengo un megado donde me está botando 48 megaohmios, ya tengo que mandarlo a rebobinar, ¿no? Tengo que al menos darle un seguimiento y verificar periódicamente si es que ya el ohmiaje se está recalentando mucho ya. Entonces hay que mandarlo a rebobinar, hay que hacer una programación con el planificador de mantenimiento, se le comunica y pues para que pueda programarlo a la siguiente parada, ¿no? Al siguiente preventivo, hacer el megado. ¿Qué herramienta podemos usar? Pues ya les comenté, ¿no? El tema del extractor, las llaves, los equipos, el tema para poder lubricar también los rodamientos, el WD-40. Ahora, en la parte mecánica, en los extractores, pues obviamente el equipo más crítico igual, el motor. Verificar que esté correctamente pintado el estado, ¿no? Que no haya vibraciones o ruidos, que no esté recalentado. También es recomendable que tenga una placa visible, ¿no? Que cuente con borneras y con terminales en las cajas, miren acá. Esto no cuenta con borneras, están empalmados nada más con cinta aislante. Y que tenga aterramiento del motor, ¿no? Que esté aterrado la carcasa del motor. Y que cuente con la prensa estopa, que esté hermético la caja, que esté hermético. Entonces le falta una prensa estopa. La parte mecánica también y el tema de la faja, ¿no? Estas fajas están cuarteadas, están resecas ya. Hay que hacer el cambio de las fajas. Y también verificar, en el caso de extractores y inyectores monofásicos, tienen los condensadores, ¿no? Verificar que los condensadores estén correctos. O las unidades de los condensadores, su unidad son los microfaradios, ¿no? Así como el ohmiaje, la resistencia, este es el ohmiaje. El símbolo del condensador es el faradio. Y verificar los rodamientos del estado. ¿Cuáles son los mantenimientos en que se realiza? Bueno, como les comenté, prácticamente es cambio y ajuste de las fajas o bandas, engrasado de los valeros, en el caso de extractores e inyectores axiales, estamos hablando de esto, limpieza de la carcasa, limpieza también de los álabes, acá se coloca mucha grasa, mucho polvo, y eso hace un desbalanceo, y ese desbalanceo hace que los rodamientos sufran, limpieza de la pernailla, y revisión de condiciones eléctricas. Ahora, el mantenimiento en los extractores atmosféricos también se realiza, ¿no? Limpieza con lavado a presión, engrasado de rodamientos y valeros, alineamiento de los álabes, verificar la pintura tanto exterior como interior y verificar el sellado de las uniones, ¿no? con silicona, para que no haya fuga de agua, ¿no? De la lluvia que está cayendo. Ahora, también hay mantenimientos o herramientas predictivas, ¿no? Que son el análisis vibracional, el análisis demográfico, el alineamiento, el balanceo dinámico y el ultrasonido, ¿no? Son herramientas predictivas que ya más adelante vamos a profundizar. Bien, vamos a pasar al checklist. El checklist en ¿esto qué sería? ¿Esto es un extractor o un inyector? Esta imagen de acá. Un extractor. Correctamente. Es un extractor tipo campana, ¿no? ¿Por qué se coloca de esta manera, este tipo de acá? Obviamente para que no le entre la lluvia, ¿no? Para acá salen los gases. Entonces, ¿qué mantenimiento se realiza en este caso? Este es un extractor, como bien dijo, tipo campana, y la transmisión es mediante fajas, ¿no? Mediante fajas, polea, la chumacera, el eje, llega a la chumacera, y este eje está ya al impulsor, ¿no? Acá hay un impulsor, ¿no? Internamente hay un impulsor. Acá está, ¿no? Acá internamente está un impulsor.
Entonces, ¿qué se realiza? Se realiza verificar las poleas en buen estado, hacer la limpieza de la campana está abajo, en el área, renovación de la grasa de las chumaceras, ¿no? Están las chumaceras. Acá tenemos para poder colocar la chumacera, perdón, para poder colocar la engrasadora, ¿no? Para poder engrasar. El estado de fijación de las pernerías, verificar que estén correctamente fijadas, ¿no? Para que no haya de repente una pata coja en los motores. Las chumaceras en buen estado, ¿no? De repente ha pasado. Normalmente ocurre fallos mecánicos cuando son extractores e inyectores grandes, de dimensiones grandes, estamos hablando de motores de 30 HP, 50 HP, motores más grandes, más robustos. Entonces, lo que ocurre es que como tienen mucha más potencia, sufren más las chumaceras cuando hay muchas vibraciones, ¿no? Entonces ocurre que a veces en las chumaceras se rompen los rodamientos, ¿no? De verificar pues las chumaceras que estén en buen estado. La ductería también que estén en buen estado, que no estén, digamos, de repente no estén oxidadas, ¿no? Que estén fijas. La base de la estructura en buen estado, que cuenten con guardas de protección, ¿no? Tanto de las poleas y fajas, ¿ya? Si esto está en un ambiente que no pasa mucho personal operativo o técnico, pues no hay ningún problema, ¿no? Pero si está en un ambiente donde sí, un ambiente transitado, donde pasan los trabajadores, pasan los operarios, los técnicos, la gente de administración está pasando por ahí, ¿no? O sea, si es un ambiente muy crítico respecto al tema de seguridad, pues sí, ¿no? Hay que poner unas guardas acá, ¿no? Se ponen unas guardas de protección. Y también se coloca acá, ¿no? En las guardas, así como acá. Si se dan cuenta en esta primera imagen, tiene unas guardas, ¿no? Y se retiró. Guardas del eje, el impulsor, el filtro en buen estado, ¿no? Cuando ya hablamos de inyectores, verificar el filtro que estén correctamente, ¿no? Que estén limpios. Ahora, los filtros, yo les pregunto, ¿los filtros en inyectores se limpian o se cambian? ¿Qué me dicen ustedes? O sea, en un mantenimiento, los filtros, ¿qué recomiendan ustedes? ¿Solamente limpiarlos o cambiarlos? Obviamente, se tiene que cambiar los filtros, ¿no? Normalmente lo que se hace, que hacen algunos, hay unos filtros que son tipo malla tipo azul, ¿no? Eso sí, normalmente lo lavan, nada más, lavan con aire y un poco de aire y agua a presión. No se recomienda, ya, cuando este filtro es un filtro, pues, de alto rendimiento y pues está inyectando aire a un ambiente que es crítico de la planta, ¿no? Entonces obviamente que se tiene que cambiar estos filtros, ¿ya? Porque si tú inyectas aire o agua, lo que estás haciendo al filtro, esos poros que tienen, esos poros finos, cuando tú inyectas aire a presión, con toda esa fuerza lo que estás haciendo es abrir esos poros, abres esos agujeros y obviamente que su eficiencia ya baja, ¿no? Entonces no es recomendable pues hacer la limpieza ni ningún filtro es recomendable hacer la limpieza con aire comprimido o agua comprimida, agua a presión. Verificar que la estructura está bien sellada y hermetizada, el pintado de la hélice y la estructura en buen estado. Ahora, ¿qué datos podemos nosotros recopilar? Y es recomendable para las personas que están ahí en la parte más que nada para tener un control, ¿ya? De los activos, ya que esto es muy importante, mapear el tema de la marca, el código, la potencia, el voltaje, la corriente, qué tipo, si es trifásico, monofásico, la frecuencia, las RPM, el tipo de rodamiento que tiene este motor y la faja. Esto es muy importante, porque esto te va a ayudar. Si bien nosotros estamos en campo, no lo tomamos mucha importancia, pero ya cuando pasamos ya al tema de gestión, estamos ya en la parte de oficina, pues nosotros tenemos que estar en coordinación con la gente de logística,
para poder estoquearnos o para poder que almacén tenga pues estos repuestos de herramientas, de fajas. Y si yo no sé cuál es el código de herramienta, si yo no sé cuál es el código de la faja, obviamente no sé qué voy a adquirir, no voy a comprar. Entonces, nosotros deberíamos inculcar ello, ¿no? Al técnico para que pueda llenar su hoja de entrada, perdón, su orden de trabajo, ¿no? Pueda completar, ¿no? ¿Qué tipo de herramienta que se hizo? Este extractor, cuál es la faja, ¿no? Colocar en su hoja de trabajo, en su orden de trabajo, en su OT, que coloque ello, ¿no? Que coloque cuál es el código de la faja. Para nosotros luego subirlo al sistema y pedirlo a logística, ¿no? Estos son los parámetros de emisión: voltaje, corriente, resistencia y el megawatts. Bueno, esto lo he colocado porque algunos también me han pedido mucho, quieren saber ya la parte también técnica, quieren saber cómo se hace el giro, porque esto es muy importante, ¿ya? Porque no solamente es al momento de montar un extractor, no es que solamente se monta la campana, se coloca el motor, se coloca la parte eléctrica, se hace el arranque directo. Ahora, cuando lo pones en marcha, ponlo en marcha, ya, coloca, pone en marcha, pones el pulsador start y arrancó. Ahora, ¿cómo te das cuenta en un extractor tipo campana que está trabajando correctamente? ¿Cuál es el parámetro más importante? Pues es el sentido de giro, ¿no? Porque si tu motor o la campana de ese extractor está en un sentido contrario, en vez de extraer está inyectando, pues ya te imaginarás, ¿no? Entonces siempre hay que verificar el sentido de giro. Igual ocurre mucho también en las bombas, ¿no? Ustedes también seguramente habrán trabajado con estos equipos y al momento de hacer la prueba de una bomba, primeramente se ceba, ¿no? Y se verifica el sentido de giro, ¿no? De la bomba. En este caso es un arranque directo que normalmente encontramos en extractores inyectores con contactor y relé térmico, pero también tenemos pues con guardamos. Como les comenté, tenemos nosotros en alto voltaje 380 voltios y bajo voltaje 220, ¿no? Entonces ustedes ya saben ya. Como estamos hablando, quiero que me conectes a una conexión estrella. Ya si estás en campo, de repente el técnico está con correctivos y por ahí nosotros queremos instalar o queremos probar, por ahí tenemos un proyecto de mejora, pues podríamos nosotros tranquilamente hacer la conexión, ¿no? Conexión estrella 380 y una conexión en delta 220. ¿Cómo se hace el cambio de giro? Para en el caso de motores trifásicos, estamos hablando de trifásicos, solamente para cambiar el sentido de giro, solamente se cambia la línea nada más. Esta línea de repente lo desconecto y lo conecto a este lado. Y este de acá lo conecto a acá. Listo. Con eso ya yo cambio el sentido de giro del motor. En este caso, en este ejemplo, ¿qué tipo de conexión es? A ver. ¿Qué tipo de conexión sería? ¿Un delta? ¿Un estrella? ¿Trabajando a 220? ¿Trabajando a 380? Entonces nosotros nos vemos, nos damos cuenta, está trabajando a 220. Es una conexión delta. Está correctamente, ¿no? Está con su, bueno, está medianamente correctamente. ¿Por qué? Porque está aterrado, pero si se dan cuenta, acá no están con los terminales correctos, ¿no? No, ni siquiera están con terminales en algunos. En el caso, ¿cómo hace un sentido de giro? Pues acá están las conexiones. En el caso ya de motores monofásicos, si yo quiero cambiar el giro, pues tengo un condensador, ¿no? Para darle más potencia. Este es en el caso de que yo quiero cambiar de un motor trifásico. Tengo un motor trifásico y quiero cambiarlo solamente, tengo monofásico nada más. Ya, pues tengo que colocar un condensador, ¿no? Coloco un condensador así tal cual y luego pues ya alimento a mí. Tengo mi línea 1 y línea 2. ¿No? Y si quiero cambiar el sentido de giro, pues hago esta conexión.
Si quiero también que sea con una especie de selector, pues puedo hacer. Y este es un famoso extractor también, ¿no? Un extractor de un motor de 60 HP con una velocidad de 1760 RPM, ¿no? Bien, vamos a ver los informes técnicos. Antes de hacer un informe técnico, nosotros sabemos que primeramente tenemos que tener las observaciones, ¿no? Tenemos que ver observaciones. ¿Y qué observaciones vamos a ver en estos extractores e inyectores? Como les comenté, la faja, ¿no? Fajas resecas, acuarteadas o fajas rotas. O de repente desgaste de las fajas. Otra observación es que mucha suciedad a estos extractores, ¿no? Al motor, miren, no cuenta con su protección del ventilador. Otra observación es que el motor no cuenta con una placa de identificación. Otro es que el ventilador está rozando con la protección y está ocurriendo que hay una rajadura. Otra observación es que falta un pintado, ¿no? El motor se está oxidando. Igual el tema de la placa. Otra observación es que está floja las fajas. Y respecto a la parte eléctrica ya sería que las conexiones, la cometida, la alimentación del motor, pues no está hermético, está expuesto los cables. Los terminales, la bornera, no cuentan con borneras correctas. En esta tercera imagen, igual, miren, cuenta con borneras, pero ¿es correcto estas borneras? No son correctas estas borneras, ¿no? Pues no se usan. Y en la imagen 4, ok, ¿está correcto? ¿Está con borneras? Sí. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Está con tierra? Sí, está con tierra. Pero ¿qué es lo que está faltando? Le faltan los terminales. ¿Qué terminales le faltan? A los terminales tipo HAL, ¿no? Tipo HAL para poder colocarlos. Bien, este es un formato de informe, ¿no? Voy a mostrarles el Excel. Un momento, por favor. Un momento. Para mostrarles el Excel. Y ustedes puedan ver. En este formato técnico del mantenimiento prácticamente como ustedes pueden ver se coloca pues el cliente, bueno, se llena información, ¿no? Información adicional, ¿no? Y se coloca pues algunas descripciones de los trabajos que se han realizado, ¿no? Se coloca algunas descripciones, el procedimiento que se realizó, y luego se coloca lo que son las observaciones, ¿no? Que es muy importante. ¿Qué observaciones se tienen? Y luego se coloca ya las recomendaciones. De repente se recomienda un mantenimiento cada 6 meses, un mantenimiento cada año, ¿no? De repente se recomienda cambiar las fajas. Si es que no está considerado el mantenimiento, cambio de fajas, cambio de herramienta, pues se recomienda ello. Acá está, justo que acabo de compartirles. Creo que están viendo mi pantalla. ¿Me confirman, por favor, si están viendo el Excel? No sé Sí si se están ve, viendo. sí. Ok. Entonces acá está el informe. ¿No? Este es un informe técnico, ¿no? Y yo ya lo compartí a la administración para que ustedes tengan en sus archivos, ¿no? Se coloca el equipo usado, ¿no? ¿Qué equipo se usó? ¿Qué megómetro? Y la pinza perimétrica, los datos del equipo, ¿no? En este caso era un inyector de marca OEG, ¿no?
de una potencia de 2 HP, trifásico. Y los parámetros de medición, voltaje, corriente, que habíamos visto, ¿no? Resistencia y megado. Descripción del trabajo, una pequeña descripción. Se verificó, ¿no?, los hélices, los ejes, los terminales, algunas observaciones encontradas en campo y algunas recomendaciones finales, ¿no? Y un panel fotográfico de los trabajos que se ha realizado y ya obviamente ya pues la aprobación del supervisor que ejecutó y del cliente, ¿no? En el caso que ustedes quieren hacer un servicio o de repente crean su empresa, ¿por qué no? Pues ahí pueden ustedes tener un formato, ¿no? Lo bueno, sería bueno que ustedes puedan adaptarlo a este formato, ¿no? Tratar de modificarlo o tratar también, ¿por qué no? Tratar de mejorarlo, ¿no? Este formato. Por favor, acá tengo también otro que quiero mostrarles, otro formato. Bien, a ver, por favor. ¿Están viendo los formatos? Sí, ¿no? Sí. Correcto. Entonces acá están los informes técnicos. Esto es de una campana extractora. Si se dan cuenta, acá está un resumen para que ustedes puedan observar. Y las pruebas, ¿no? Primeramente se hizo un balanceo. Esta es la máquina balanceadora. Este es el impulsor que ustedes ven, ¿se dan cuenta? Este es el impulsor del extractor. Bueno, los objetivos, ¿qué tipo de extractor? Pues este extractor es de Siemens, marca reconocida, una potencia de 7.5 HP y una velocidad de 1740 RPM. El tipo de la transmisión es mediante poleas y fajas, ¿no? Tenemos la polea motriz de 250 milímetros y la polea conducida, ¿no? La polea motriz, ¿a qué se refiere? Se refiere a la polea del motor, ¿no? Motriz viene de motor, de movimiento. Entonces la polea conducida es la que está ya, la que transmite pues el impulso. Acá tenemos su guarda. ¿Cuál es el procedimiento? Es un procedimiento de balanceo. Balanceo en un plano y en 2 planos se realiza. Entonces, este tema de balanceo ya es un curso aparte, pero vamos entrando al menos en una pequeña introducción. Se coloca algunos pesos para poder hacer recuperar el balanceo. Se hace la alineación, se alinean las poleas correctamente alineadas. Y ya, si se dan cuenta, miren la primera medida, se hizo en el 2020 de enero, cómo estaban correctamente desbalanceados. Pero luego en febrero ya se corrigió y está dentro de los parámetros permitidos, ¿no? Prácticamente ya son trabajos de los correctivos que se realizan. Ello es. Y también tenemos otro formato de trabajo de informe. Este ya es un informe también de mantenimiento predictivo. Acá tenemos también, el ingeniero Boris, también es docente, también él se encarga del mantenimiento predictivo de los cursos predictivos. Es un balanceo, ¿no?, de hecho equipo, igual, como este se hizo con un equipo vibracional, un software, donde se coloca todos los puntos de apoyo, tanto vertical, horizontal y axial. Eso también es un extractor, si se dan cuenta, mediante la transmisión mediante fajas, y te bota los valores, ¿no?, de vibraciones, la aceleración y la velocidad y el envolvente de aceleración. Entonces ya, esto es un curso también aparte de análisis vibracional. Pero igual, les comparto para que ustedes al menos tengan una introducción. Si se animan a llevar un curso de análisis vibracional con el especialista, que es el ingeniero Boris,